Estuvimos dando vueltas por la red para buscar los mejores temas y encontramos un canal interesante, perteneciente a Paul Landó, un narrador que nos llamó la atención por el buen gancho de sus contenidos. Y entre varios temas, uno en especial nos conmovió. Fue el tristemente llamado El Monstruo de Denver, el cual contamos a continuación. Wikipedia nos describe el concepto de monstruo y se aplica a cualquier ser que presente características por lo general negativas, ajenas al orden regular de la naturaleza. En otras palabras, aquellos que presenten una característica normal, sea física o mental, pero que en especial se designa a aquellos que inspiran miedo y repugnancia. El caso del monstruo de Denver sucedió en agosto del 2018 y nos muestra la oculta faceta del espíritu humano, superior a cualquier creación del celuloide. Una familia como cualquier otra, con un padre, una madre y dos hermosas niñas, eran en resumidas cuentas la envidia del vecindario. Un esposo trabajador en un buen puesto, en una empresa petrolera. La hermosa esposa trabajaba en una empresa piramidal, promocionándose en línea y viajando por el país para aumentar su promoción, con muy buenos resultados. Adicionalmente a esto, la mujer también estaba embarazada, con 15 semanas, esperando a su tercer hijo. En otras palabras, todo hacía ver que la bendición estaba sobre esta familia. Sin embargo, la historia que viene a continuación es digna del más oscuro thriller hollywoodense sin final feliz. El 13 de agosto, Shannon Watts llegaba con su amiga Nicole Hutchinson de uno de sus viajes por promoción a las 2 de la madrugada. Pueda que por la misma naturaleza del viaje, por el embarazo o porque Shannon sufría de diabetes y podía estar sufriendo una baja de azúcar, pero ella en ese momento no se sentía bien. Así que mientras iban llegando a su vecindario, Nicole le dijo que después de dormir unas horas la buscaría para ir al médico juntas. Nicole la dejó en su casa y se despidieron. Horas después, Nicole, ya lista y en camino, intentó contactar a Shannon sin éxito. Así que se comunicó con el esposo de su amiga, Chris Watts, pero se sorprendió al saber que él tampoco había podido contactar a Shannon en toda la mañana y que lo último que supo fue que ella iba a ir a casa de una amiga con sus hijas. Esto difería en lo que había quedado Nicole con Shannon, así que tuvo sus dudas sobre si su amiga había salido de la casa. Nicole fue a casa de Shannon y llamó, sin tener ninguna respuesta. Lo que ella temía era que Shannon hubiera sufrido un choque diabético, por lo que se sentía mal horas antes. Así que para descartar el hecho que estuviera desmayada en su casa, siguió llamando y después llamó a Chris para que llame a la policía, para que verificara que ella estuviera bien. Chris le respondió que no llame a nadie, que él iba a ir a la casa a ver si era lo que Nicole decía. Sin embargo, Nicole comenzó a llamar a todos los conocidos y familiares para descartar que Shannon estuviera donde ellos, pero nadie le dio razón. La sospecha creció cuando Nicole comprobó por medio de las redes sociales que Shannon no había actualizado sus cuentas, y esto era algo que caracterizaba a Shannon, pues todos los días para mantener a su audiencia compartía su día a día, desde que despertaba hasta que dormía. Pero ese día no había nada nuevo. En ese momento es cuando su amiga llama a la policía. Un oficial de la ley llegó a casa de Shannon, y ahí la esperaba Nicole, quien la actualizó sobre la situación. El policía revisó todas las ventanas que daban al interior y llamó, pero no encontró respuesta. Nicole llamó a Chris diciendo que la policía estaba también revisando, y es entonces cuando Chris le dice que estaba en camino. Al llegar Chris Watts entró al garaje, y lo extraño es que buscaba en lugares donde ciertamente su esposa no estaría, en vez de dirigirse a los espacios normales. A las preguntas del policía de la situación, Chris dijo que su esposa había dicho que iría donde una amiga con sus hijas y mencionó también que estaba atravesando un divorcio. El anillo de matrimonio estaba en su habitación, dando a entender que su esposa se había separado. El vecino de al lado tiene una cámara de vigilancia que se activa al movimiento y se ve que a las 5:17 de la mañana había movimiento por parte de su vecino, que ingresaba a la camioneta. Al día siguiente, es decir, el 14 de agosto, al hogar de los Watts acuden medios locales de información y da a entender que desconoce el paradero de su esposa. Pero posteriormente, conocedores de personalidad y gestos, así como del comportamiento humano, ven signos claros en Chris
que reflejaba desapego emocional al hablar de sus hijas, y otros detalles más. La investigación prosiguió y todas las personas cercanas a la familia fueron investigadas. De esta forma salió a la luz un romance que Chris mantenía con Nicole Kissinger, una compañera de trabajo. Sin embargo, Chris no fue informado sobre este dato, es decir, desconocía que los investigadores supieran de este romance, y negó que él o su esposa estuvieran engañándose. En el cuarto de investigación donde acudía Chris constantemente a responder preguntas, 2 días después este le dice a su padre que él lastimó a Shanann porque ella había matado a sus hijas y que luego él escondió los cuerpos de las niñas en unos tanques de aceite y enterró el cuerpo de Shanann después en un terreno de la empresa petrolera. Sin embargo, después salió a la luz toda la verdad. La fiscalía tenía todo para empezar un juicio a Christopher Lee Watts por el asesinato de su familia. Al final, él se declaró culpable de los asesinatos, que incluía a su hijo no nacido. Al concluir el juicio, fue condenado a 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. El 18 de febrero del 2019, investigadores indagaron con Chris Watts para saber un poco más de este tema en la prisión de Wisconsin. Ahí contó con detalle sobre el suceso de ese fatídico día 13, cuando su esposa llegó en la madrugada. Ambos tuvieron relaciones y luego se durmieron. Al despertar unas horas después para ir a trabajar, su esposa también despertó y le dijo que sabía sobre su infidelidad y que quería la separación. Se sintió culpable, empezaron a discutir y luego él ahorcó con sus manos a su esposa. Su hija fue y preguntó qué le pasaba a mami, y él la envolvió en sábanas y la bajó para llevarla al auto, diciendo que mami se sentía mal. Despertó a su otra hija y todos se fueron al campo petrolero, donde ahorcó una por una a sus hijas cubriéndolas con su cobija de los Yankees. Así, mientras la otra hija miraba, para después meterlas en tanques de petróleo. En la entrevista dice que algo se apoderó de él, que lo hizo hacer esas cosas. Y lo único que retumba en su cabeza es a su hija bella diciendo, papi, no. ¿Y tú, conocías el caso del monstruo de Denver? Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo para que disfrutes de nuestros temas y activa la campanita para que seas de los primeros en ver nuestro contenido.